compartir esta enseñanza, esta lección tan especial, tan importante, que yo sé que va a ser de grande bendición para cada uno de ustedes. Agradezco a los que están organizando, a los directores de este movimiento. Yo le llamaré un movimiento que trae libertad, libre al fin, y pues yo sé que todos queremos ser libres. Y dice la escritura, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa verdad la encontramos en Cristo Jesús y Él quiere que ustedes y yo podamos vivir en total libertad. Y para poder vivir en total libertad, bueno, aquí la lección que hoy estaremos tocando con el tema negarse a sí mismo, el título de esta lección, negarse a sí mismo. Yo creo cuando pensamos en eso, no suena muy alentador, ¿verdad? Negarse, a ninguno de nosotros nos gusta negarnos a nosotros mismos de nada, ¿no? Queremos siempre tener lo que deseamos, lo que anhelamos y no abstenernos de nada. Pero me encanta la historia de ese niño que solía acompañar a su abuelo a cada sábado a las carreras de perros y que siempre el perro que el abuelo decía que iba a ganar, ese ganaba. Así que se convirtió en una tradición, ¿verdad? En la familia y siempre que llevaba el abuelo a su nieto a las carreras de perros cada sábado, siempre decía, este perro va a ganar y ese ganaba. Y con el tiempo, este niño le pregunta, abuelo, ¿cómo sabes siempre qué perro va a ganar? Y el abuelo le dice con una sonrisa, dice, porque yo soy quien los alimenta, así que el perro que le doy más comida esa semana es el que ganará. Y esta anécdota ilustra lo que sucede en nuestras vidas. Aquello que alimentes diariamente cobrará poder. Así que la pregunta que podemos hacernos es, ¿qué es lo que ustedes y yo estamos alimentando diariamente? Eso es lo que va a dominar, es lo que va a tener el poder sobre nuestras vidas. Y bien, la palabra de Dios nos enseña que todos nacimos con esa naturaleza pecaminosa, lamentablemente. Todos nacimos con esa naturaleza. Yo sé que muchos de nosotros a veces pensamos, cuando vaya yo al cielo, lo primero que voy a hacer es preguntarle a Eva y a Adán por qué hicieron aquello, ¿verdad? ¿Por qué tuvieron que desobedecer y vino toda esta calamidad a la humanidad, ¿no? Yo no sé qué nos van a contestar o si ya estando allá se nos olvide esa pregunta, pero sin duda todos nacimos con esa naturaleza pecaminosa y es lo que la Biblia le llama la carne, ¿verdad? A veces, por eso a veces usamos frases como anda muy carnal, ¿verdad? O anda en la carne. Y el apóstol Pablo utiliza, empezamos en el espíritu y terminamos en la carne. Y es que la verdad es que hay una batalla dentro de cada uno de nosotros que lucha diariamente. Es una batalla que es inevitable, podemos decirlo así, entre la carne, que son los deseos, los impulsos, las acciones, actitudes y pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Eso es lo que representa la carne y que está con nosotros desde que fuimos concebidos. Y tenemos por el otro lado al Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que nos impulsa a vivir una nueva vida, esa que hemos recibido de parte de Cristo. Ahí es donde se enfrasca esa batalla. El apóstol Pablo, allá en Gálatas 5:17, nos dice, porque los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Qué interesante versículo, porque dice para que no hagas lo que quieres hacer. ¿Y qué es eso que queremos hacer? Obviamente yo puedo preguntarles a cada uno de ustedes y todos estoy casi 100% seguro que contestarían. Yo quisiera siempre hacer lo bueno. Ah, nos levantamos cada mañana deseando ser buenos, ser mejores personas
y no nos levantamos con el deseo de pecar en un sentido, pero muchas veces terminamos haciendo lo que no queremos hacer. Y eso es pecar, porque tenemos esa batalla, esos deseos de la carne, eso que nos domina, porque eh, a veces lo tenemos muy alimentado. Y eso vamos a estar viendo aquí en estas lecciones, en esta lección el día de hoy. Pero si ustedes y yo terminamos haciendo lo que no queremos, me recuerda al apóstol Pablo allá en Romanos 7, donde dice, soy un pobre desgraciado, dice la nueva traducción viviente. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Me imagino al apóstol Pablo con una desesperado, frustrado, como muchos de nosotros nos hemos frustrado muchas veces. ¿Cuántas veces hemos dicho, ¿por qué hago lo que esto? ¿Por qué tuve que hacer esto? ¿Por qué cometí este pecado? ¿Por qué hice aquello? ¿Por qué le grité a mi esposa? ¿Por qué me exasperé sin razón aparente? ¿Por qué reaccioné de esa manera? No debía hacerlo. Y nos enojamos. ¿Por qué soy así? ¿Cuántos de ustedes se han preguntado alguna vez eso? ¿Se han frustrado como Pablo? ¿Por qué soy así? ¿Por qué quiero cambiar y caigo otra vez en la misma, en el mismo hoyo, en el mismo bache y no puedo avanzar? Ahí es donde vemos esa batalla que cuando cedemos a los deseos de nuestra carne, es entonces vivimos una fe limitada, un cristianismo carnal, superficial, y, y es porque estamos dominados por la carne. Allá en Romanos 8 5 6 al 6 perdón, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Qué poderoso eh, versículo que el apóstol Pablo le da a la iglesia de los romanos, ¿verdad? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero que son del espíritu, en las cosas del espíritu piensan. Es decir, si caminamos conforme a los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, no podremos experimentar la plenitud, fíjese, la plenitud, el gozo y el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto cristiano simplemente no disfruta la vida cristiana? Al contrario, es algo pesado, algo tedioso, algo cansado, aburrido, con restricciones, limitantes, que no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, y sientes reprimido en muchas cosas. Cuando ya la carne te está ofreciendo, pues, aparente gozo, satisfacción, placer, alegría. Y digo aparente porque todos sabemos que eso es solamente una ilusión, un espejismo que al final es doloroso, es triste, lamentable cuando caemos en las garras del pecado. Y, y dice la escritura que la paga del pecado es muerte. Las consecuencias del pecado son nefastas y tristes y dolorosas. Pero lamentablemente es común ver a cristianos estancados espiritualmente, secos, sin crecimiento. Y, y muchas veces no es porque sea la culpa de los demonios o de Satanás. A veces como cristianos nos gusta echarle toda la culpa a Satanás y claro, tiene mucha culpa, pero nosotros tenemos tres enemigos básicos, que es la carne, es Satanás y es el mundo, eh, que, que, que son nuestros enemigos, pero debemos de aprender a diferenciar esos. Obviamente Satanás usa nuestra debilidad en la carne para atacarnos, pero
muchas veces nosotros somos los que le damos ese lugar a Satanás para, a la carne, a los deseos de la carne. Y como dijo Jesús ahí en Mateo 16:24, Él nos enseña y nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Primero, negarse a sí mismo. Ahí es donde tenemos el título de esta lección, negarte a ti mismo, tomar su cruz y seguirlo a Él. Ahí es donde vemos cómo nosotros tenemos que lidiar con la carne en nuestras vidas. Es ahí cuando debemos de empezar a negarnos, a tomar una actitud de determinante, decir hasta aquí y negarnos y tomar esa cruz, nuestra cruz y seguir a Jesús. Así que Jesús nos está haciendo a cada uno de nosotros esa invitación a que nos neguemos y elijamos la cruz como Él lo hizo para que ustedes y yo podamos tener vida eterna. Y podemos decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿no? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y esta es una poderosa declaración del apóstol Pablo sobre sí mismo y que debería ser la nuestra. Esa cruz representa nuestra muerte a nosotros mismos, esa negación a nosotros mismos, para que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. El, encontramos allá en Juan, capítulo 3 versículo 30 esta, estas palabras de Juan, que donde dice, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Juan eh, nos enseña que debemos de buscar que Jesús crezca en nosotros y que cada vez sea más importante Él en nuestras vidas. Mientras nosotros vamos disminuyendo, Él va aumentando, Él va creciendo en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros hoy necesitamos menguar y permitir que Él vaya creciendo en nuestras vidas? El apóstol Pablo nos exhorta a que seamos radicales en lidiar con nuestra carne y eso es algo que debemos de hacer si queremos ser libres en verdad. Si queremos decir libre al fin de esa opresión de la carne, de esa lucha con la carne que muchas veces nos vence, nos derrota y nos frustramos y nos sentimos desanimados por eso. Debemos de ser radicales y hacer morir las obras pecaminosas y terrenales que acechan dentro de nosotros. O sea, el apóstol Pablo me vuelve a decir a los colosenses, que no tenga nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos, la avaricia, porque la persona avara es idólatra, pues adora a las cosas de este mundo. Así que no debemos de tener misericordia con la carne. No hay otra manera sino sometiéndola a Cristo. Y algo que me gusta de esta lección, que dice, no se puede expulsar o reprender o disipular ni ministrar la carne. Nuestro viejo hombre debe rendirse y morir en la cruz para permitir al Espíritu Santo gobernar plenamente nuestra vida. Para que el Espíritu Santo gobierne plenamente nuestras vidas, nosotros tenemos que tomar una acción, una determinación, y es negarnos, hacer morir las obras de la carne en nuestras vidas, negándonos a nosotros mismos. El ejemplo práctico que tenemos aquí es en el matrimonio. No sé cuántos de los que están ahí están casados, pero eh, negarse a sí mismo dentro del matrimonio a veces cuesta. Cuesta ceder los derechos, reconocer que la otra persona está en lo correcto y yo estoy equivocado. ¿Verdad? Eh, mi esposa siempre tiene la razón, ¿verdad? Siempre ella está en lo correcto y, y no hay que discutir ese punto. ¿Verdad?
es aprender a negarnos, a saber que dentro del matrimonio tenemos a veces que ceder nuestros propios deseos. Por ejemplo, cosas tan prácticas, como un ejemplo, a veces que tú quieres comer cierto platillo, digamos un steak, ¿verdad? Y tu esposa quiere comer comida italiana o quiere comer otra cosa y tú con amor es, bueno, voy a negarme a mí mismo el deseo de ir a un steakhouse y vamos a ir a comer comida italiana para agradarla a ella o viceversa. Eso es negarnos. Como creyentes hemos de negarnos y rendir, en este caso, el pecado de nuestras vidas a Dios. Rendir implica morir al orgullo, al deseo de tener la razón, a renunciar al impulso de defendernos. Y todos los que estamos casados sabemos la realidad de esas palabras. Nos cuesta, nos cuesta, pero debemos de rendir, someter nuestra carne y abstenernos de conversaciones, abstenernos de, la, de mal administrar nuestras finanzas, cómo nos comportamos cuando estamos solos. Y elegir a Cristo es una rendición diaria del yo, una entrega consciente que produce vida y fruto abundante. Y aquí hay algunas preguntas reflexivas que podemos hacernos a nosotros hoy. ¿Qué es lo que está gobernando nuestra vida? ¿Qué es lo que estamos alimentando? ¿Estás alimentando más a tu carne o a tu espíritu? ¿Muestra más carnalidad o más espiritualidad en tu vida? Y la pregunta que podemos hacernos hoy es, ¿estás dispuesto a morir a las obras de la carne? ¿Estás dispuesto? Ahí está la clave, estar dispuesto, estar determinado, porque cuando tú decides entretener o dar tregua o no ser radical, no estás dispuesto a renunciar, no estás dispuesto a morir, entonces nunca podrás disfrutar de la plenitud de Dios en tu vida, ni experimentar esa llenura y ese gozo y la vida que Dios quiere que tú y yo vivamos. Pero veamos así rápidamente, yo sé que ustedes ahí en su lección tienen más amplio este gráfico, yo solamente elegimos unos cuantos para cuestiones de dar el ejemplo del día de hoy, pero vemos ahí las obras de la carne, que es el adulterio, es el amor al mundo, las cosas, no améis al mundo, ¿verdad? Vemos en primera de Juan 2:15-17, vemos las referencias bíblicas, no las voy a leer en este momento para aprovechar el tiempo que tenemos aquí, pero ustedes pueden, después de hoy, inclusive yo sé que al terminar esta lección hay un tiempo de reflexión y de meditación en esto, ver con detenimiento estos aspectos, la avaricia, la calumnia, los celos, las contiendas, esos deseos malos que hay en que podemos tener, esas son obras de la carne, pero debemos de intercambiarlos o reemplazarlos por el fruto del espíritu. ¿Cuál es ese fruto del espíritu? El adulterio lo reemplazamos con fidelidad, ¿verdad? El amor al mundo, lo reemplazamos con amor a Dios. La avaricia la reemplazamos por la generosidad, la calumnia por la bondad, el gozo o los deseos, las contiendas, los celos con gozo, las contiendas con la paz, los deseos malos con la pureza y la desobediencia con obediencia y la disensión con unidad y mansedumbre. Es poder reemplazar esas obras de la carne y dejar que el Espíritu Santo haga en nosotros lo que solo Él sabe hacer y puede hacer y hacernos
brotar, llevar ese fruto. Cuando el Espíritu Santo está dentro de tu vida, cuando has rendido, has cedido, eh, te has negado a ti mismo, entonces el Espíritu Santo empieza a dar ese fruto en tu vida. Entonces puedes gozar de fidelidad, de amor, generosidad, bondad, gozo, paz, pureza, obediencia, unidad. ¿Cuántos de nosotros deseamos y anhelamos ese fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas? Estoy seguro que todos nosotros estaríamos en primera fila. Si yo quiero ese fruto de Dios, yo quiero que se vea en mí. Y lo emocionante de esto, a medida que tú y yo rendimos y nos negamos a nosotros mismos, los primeros que se dan cuenta es la gente que está alrededor nuestra, que empieza a ver el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y comienza, dijo Jesús, por sus frutos los conocerán. Y cuando tú y yo caminamos con Jesús, cuando hemos decidido radicalmente a acabar con el pecado en nuestras vidas, entonces permitimos que el Espíritu Santo muestre esos frutos en nuestras vidas. Por eso hay que romper el ciclo del pecado. Esa es la manera. Cuando permitimos que el pecado entre en nuestras vidas, a veces aunque parezca pequeño, inofensivo, estamos dando la oportunidad para que corrompa nuestro interior y contamine nuestra comunión con Dios. Por eso es importante romper el ciclo del pecado. Hay una frase eh, que cuando yo la escuché me llamó mucho la atención por lo cierto y verdadero que es acerca del pecado. Y esta frase es, el pecado te llevará más lejos de lo que querías ir. El pecado te detendrá más tiempo del que te querías quedar. Y el pecado te costará más caro de lo que querías pagar. Y la verdad es que cuando no rompemos el ciclo del pecado en nuestras vidas, entonces vamos a sufrir las consecuencias del pecado, la corrupción, la contaminación en nuestras vidas y la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Así que rompamos esos ciclos. ¿Cómo? Disciplinando nuestra carne. Disciplinando nuestra carne para que no haga lo que quieras hacer en nosotros. A veces pongo el ejemplo de agarrarnos del cuello, ¿verdad? Cuando nuestra carne no quiere someterse, decir, ahora te sometes, ¿verdad? Porque ahora tú no mandas, el que manda es Cristo en tu vida. Y disciplinar la carne. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí quizá podamos pensar en los efectos de la carne o del pecado en nuestras vidas. Cuando estuvimos lejos de Dios, quizá antes de conocerlo, quizá alguien se apartó de Dios, como el testimonio que Vanessa escribe en esta lección que estábamos viendo, que ella se apartó un tiempo y permitió que su corazón y su mente se contaminaran con pecado, y cuando regresó a Cristo tenía esas luchas en su vida, comenzó esa batalla. Y yo creo que eso nos puede identificar a muchos de nosotros. Esas batallas que, que, da, que da pena, que nos avergüenza y que el enemigo usa para avergonzarnos, para decir, mira, no puedes hacerlo, siempre vivirás atado a este pecado, nunca serás libre, no tienes opción, ya ni siquiera intentes liberarte de esto, ya así va a ser. Es la mentira más grande que Satanás nos lleva. Pero cuando tú y yo conocemos que hay alguien que puede librarnos del pecado. Ahí el apóstol Pablo en el versículo que les dije anteriormente, donde dice, pobre desgraciado de mí, soy un pobre desgraciado. ¿Quién podrá liberarme? Él solo contesta, gracias a Dios, que la respuesta está en Jesucristo. Él es el único que puede romper esas cadenas.
si nosotros tomamos la determinación de disciplinarnos, de tomar acciones para guardarnos. Y aquí hay algunos ejemplos que, eh, que tenemos, quizá algunos de nosotros necesitamos ejemplos prácticos en nuestra vida. Yo voy a ir terminando, pero quiero que tomes nota. ¿Cómo puedo yo caminar en libertad o vencer a la carne? El primero es identificar tus debilidades. Reconoce cuándo eres más vulnerable, dónde son tus áreas débiles, cuáles son los momentos donde tú puedes caer en las tentaciones o en el pecado. Quizás sea cuando estás solo. eh, Tenemos el ejemplo del rey David, ¿verdad? Nos acordamos del rey David cuando eh, andaba paseándose por el balcón del palacio, ¿verdad? Estaba solo, los demás andaban en la guerra, y fue cuando fijó sus ojos en aquella chica llamada Betsabé, ¿verdad? Y todos conocemos esa historia. Tú puedes identificar dónde es donde eres más propenso a pecar o a caer. ¿Cuál es tu área débil? Cuando estás solo en algún sitio, en algún lugar, y comienza tú a tomar medidas. Segundo, es establece una barrera de protección en tu vida. O sea, no alimentes al perro equivocado. No, vive en libertad, no alimentes eso, o sea, cuida tu mente, cuida tus ojos, cuida lo que ves, cuida lo que escuchas, cuida lo que estás leyendo, las películas que estás viendo, la música que estás escuchando. Muchas veces eso alimenta y fortalece la carne y a veces no la podemos vencer porque tenemos en la carne muy bien alimentada. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Poner esas barreras, poner en hambre. ¿Sabes cómo se mata el pecado? Matándolo de hambre. O sea, no lo alimentes. No le des material para fortalecerse. Llena al contrario tu mente de Dios, de la palabra de Dios. En oración, pon esas barreras, ese muro de protección alrededor tuyo y aprende a decir que no a las cosas que tú sabes que, que son tentación. Aprende a decir que no, huye. Como decía el apóstol Pablo a Timoteo, huye, ¿verdad? De las pasiones juveniles, huye de ellas. ¿Qué hizo José cuando la esposa de Potifar quería seducirlo? Huyó, salió corriendo, huye. De eso aprende a decir no. En cuarto lugar, sustituye el pecado, hábitos, como dijimos ahorita, eh, malos o malos hábitos por la palabra de Dios. Sustituye eso, reemplázalos. Y número 5, súper importante, llénate del Espíritu Santo. Esa es la manera más poderosa para poder vencer al pecado y ser libre al fin. Por último, romper esos ciclos de pecado en nuestra vida a veces son cuestiones de que vienen de generación en generación. Rompe el ciclo del pecado familiar. Aquí en el gráfico viene el bisabuelo, ¿ah? Y dice, eres inútil, le dice el abuelo. Y luego el abuelo le dice al padre, eres inútil, pero el padre le dice al hijo, hijo, te amo, ¿ah? Te amo, hijo, rompiendo el pecado familiar, rompiendo la maldición familiar. A veces venimos arrastrando de generación en generaciones pecados, hábitos que vienen a traer maldición a nuestras vidas. Por eso debemos de romper esos ciclos en el nombre del Señor Jesucristo. Y en la palabra así tenemos algunos ejemplos de eso. Tenemos a David, ¿verdad? Que ahorita el mencionar que hay con Betsabé, ¿verdad? Y después él trató de encubrir su pecado y luego vemos las consecuencias en los hijos de David. Su hijo Amnón desarrolló un deseo enfermizo por su media hermana Tamar y en lugar de respetarla la engañó y abusó de ella sexualmente. Vemos que Absalón se enoja con David porque no castigó a Amnón y termina pues matando a su hermano y tomando a las concubinas de su padre en público. Vemos por otro lado a Salomón que
comenzó su reinado con sabiduría, todo bien, obedeciendo a Dios, pero decidió pues casarse con muchas mujeres extranjeras que desviaron su corazón y vaya, 700 esposas y 300 concubinas, ¿verdad? Vaya cantidad, a 1000 mujeres. No voy a entrar en ese detalle porque ya no tengo tiempo. Dice, pero esas acciones lo llevó a desviarse espiritualmente y a caer en idolatría y permitir la adoración a otros dioses. Tenemos muchos ejemplos en las escrituras de cómo eso va de generación en generación. Abraham decide engañarla, engañar diciendo que Sara era su hermana. Y más adelante vemos que se repite casi lo mismo en Isaac. Dice que su esposa era su hermana, ¿verdad? Vemos que el engaño venía de generación en generación. Y lo vemos a Jacob, también fue el que engañó, ¿verdad? A su hermano Esaú. Así que vemos esos patrones generacionales, pero que en ti el día de hoy puede ser roto con el poder de Jesucristo. Hoy es un buen momento para acercarnos con humildad delante de Dios y pedirle que rompa esos ciclos de pecado en nuestras vidas y que si lo venimos arrastrando de generación, nuestros abuelos eran alcohólicos o engañadores o lujuriosos, idolatría, inmoralidad sexual, que eso termine en ti y que tus generaciones que sigan de ti, que desciendan de ti, sean bendecidas sin la maldición y que vivan en la bendición de Cristo. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Voy a terminar ahí, porque el tiempo eh, se me ha ido. Yo sé que esta es una gran lección donde podemos ahondar demasiado, pero quiero terminar llevándote al lugar donde las cadenas son rotas, a la cruz de Jesús. Para eso Jesús vino a este mundo para deshacer las obras de Satanás. Vino a liberarte a ti y a mí de las cadenas del pecado y proveyó su Espíritu Santo para que tú y yo podamos vivir en libertad total. No nos dejó solos. Estábamos esclavos del pecado, pero Él proveyó a Cristo para liberarnos. Y nos dio de su Espíritu Santo para vivir en total libertad. Así que rompe los ciclos del pecado en tu vida. Mantente firme en la verdad de Dios y deja un legado de bendición a tus futuras generaciones. Es lo más hermoso que tú y yo podemos anhelar y está a tu alcance. Cierro con Deuteronomio 7:9. Dice, reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. ¿Qué te parece si hacemos una oración? ¿Me acompañas orando el día de hoy? Diciendo, Dios, yo hoy rindo, hoy me someto a ti, hoy decido drásticamente, radicalmente, hacer morir esos deseos, esas obras de la carne en mi vida. Oremos. Padre amoroso, hoy venimos delante de ti, incapaces de librar esta batalla en nuestras vidas. Clamamos como el apóstol Pablo, ¿quién nos librará de este pecado, de ser dominado del pecado? Quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo que no quiero hacer. Parece una lucha que no tiene buen final, que siempre es derrotado. Por eso hoy clamamos a ti y te pedimos que nos llenes con tu Santo Espíritu y nos des el poder para poder hoy renunciar a esos deseos de la carne, poder renunciar a los impulsos de la carne,
para poder poner un muro de protección alrededor de nuestra vida, tomar decisiones drásticas, radicales en nuestra vida para caminar en total libertad y no alimentar a la carne. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, porque solo tú puedes hacerlo y sabemos que tú lo harás. Nos rendimos a ti, nos sometemos a ti, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones. Amén, amén. Gracias, Pastor Joshua. Qué hermosa palabra nos ha compartido. Esta lección es una lección hermosa. Y sabemos, ¿verdad? Que a través de esta semana que hemos estado leyendo la lección, ahora vamos a ir a los grupos pequeños. El